contexto político. Luis Fernando, bienvenido, buenos días. Gracias por estar con nosotros en tu segmento. Sí, muy buenos días también a ti, Marcela, buenos días al público en general. Y hoy vamos a referirnos, para variar, al tema del circo de la política, pero en relación con España, en donde un decreto ley emitido por el gobierno socialista que encabeza Pedro Sánchez pretende exhumar los restos del dictador Francisco Franco y echarlos fuera de lo que se considera un recinto oficial, y yo lo considero un acto demagógico que distrae de los verdaderos problemas que enfrenta el país y la humanidad en su conjunto y alienta el encono entre hermanos. La orden de autoridad está fundada en facultades de excepción para casos de extraordinaria y urgente necesidad previstos en el artículo 86 de la Constitución española, por lo que dado que en la especie tales condiciones no se dan ni por asomo, el decreto destila un tufo de fanatismo y engaño. Francisco Franco encabezó al ejército español en una guerra civil que emprendió de 1936 a 1939 para derrocar al gobierno republicano al que Franco y sus seguidores consideraban proclive a derivar en un sistema comunista totalitario que estaría bajo la órbita del Imperio Soviético en tiempos de José Stalin. La guerra civil hizo del territorio español un campo de entrenamiento entre las grandes potencias de Europa y Asia que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y la victoria de Franco dio origen a una dictadura personal que el llamado generalísimo ejerció durante 36 años, hasta su muerte en 1975. Francisco Franco sentó las bases de la monarquía constitucional que gobierna España y preparó un gobierno de transición que, interactuando en forma pacífica con la sociedad española y los partidos que estuvieron prohibidos durante la dictadura, dio origen al sistema político español tal y como lo conocemos hoy día, 43 años después del fallecimiento del caudillo. Es claro que la guerra civil que enfrentó al pueblo español consigo mismo y dio el amargo fruto de la pérdida de 1 millón de vidas humanas amerita conservarse en la memoria colectiva nacional y mundial, y para ello no han faltado testimonios verbales y escritos de ambos bandos. Incluso durante los años de la dictadura siempre hubo quien prestara su voz y diera una mano a los vencidos. El caso concreto de la República y la Guerra Civil Española es una excepción al principio según el cual la historia la escriben los vencedores, ya que en la especie, lejos de sufrir un complot de silencio, los derrotados gozaron del continuo apoyo de los poderes fácticos que a nivel mundial controlan los medios de comunicación. Lo cierto es que a su muerte los restos de Francisco Franco fueron sepultados en el Valle de los Caídos, monumento nacional ubicado a unos 50 kilómetros al este de Madrid, que fue construido durante su régimen para albergar los restos de alrededor de 35,000 combatientes de ambos bandos muertos durante la guerra, y su tumba se encuentra al pie del altar de un templo católico que forma parte del complejo que a su vez se encuentra en el interior de una montaña horadada para servir de memorial cívico, recinto de culto y cementerio. Para justificar la exhumación de los restos de Franco y su expulsión del Valle de los Caídos, los socialistas aducen que su permanencia en el sitio constituye un privilegio inmerecido para el exdictador, pero esa conclusión soslaya que tan reducido a polvo está el que antes fue el generalísimo como el resto de los sepultados de derecha o izquierda. Como consecuencia, el monumento ofrece un testimonio profundo sobre la brevedad de la vida, la intrascendencia del éxito, lo efímero de la fama y el ejercicio transitorio del poder. Cabe recordar que Pedro Sánchez llegó al gobierno el año pasado con una minoría parlamentaria del Partido Socialista Obrero Español, gracias a una frágil alianza con otras fuerzas de izquierda que, por lo visto,
Sánchez pretende cohesionar y mantener unidas con una extraña mezcla de odio y saliva. La noticia objeto de comentario nos permite contrastar el circo de la política tal y como se practica hoy en España y en el mundo, con los temas trascendentes relativos al sentido de la vida, al misterio de la muerte, así como el origen y destino individual y colectivo del hombre, Marcela. Ajá, y me causa una serie como de ideas encontradas este tema del generalísimo Franco, y lo voy a decir porque tenemos que preguntarnos si Franco no hubiera estado en España, si no hubiera sido tan doloroso todo lo que se vivió en España después de la Guerra Civil, todo el atraso monumental. Hay que recordarnos que España estaba verdaderamente en la sombra de los países europeos, cuando el resto de los países europeos eran ya países primermundistas. ¿Sería España lo que es? Si Franco no hubiera sido parte de la historia de España, ¿sería España lo que es? Es muy difícil saberlo, Marcela, porque en primer lugar tienes mucha razón en decir que tienes ideas encontradas, porque eso ocurre en cualquier caso en que se comenta una guerra civil, es decir, es una guerra fratricida, una guerra entre dos países, una guerra intestina que enfrenta a familias, a conocidos, etcétera. Entonces, eso en primer lugar es lo que hay que tomar en cuenta. En segundo lugar, hay que considerar que la España quedó devastada después de la guerra civil, es decir, que perdieron 1 millón de vidas humanas en 3 años. Fue una sangría espantosa, una destrucción de la planta productiva, etcétera, etcétera. Quedó casi reducida a cenizas. Eso pues la obligó a permanecer al margen de la Segunda Guerra Mundial, porque pues tuvo que empezar su reconstrucción antes de que ocurriera la destrucción que provocó la Segunda Guerra Mundial en Europa y la reconstrucción respectiva de aquellos países. Entonces es cierto que España sufrió un rezago muy grande, porque incluso estuvo fuera del plan Marshall que revitalizó a los países de Europa en los años posteriores a la guerra. Sin embargo, esa situación que provocó que de alguna manera una situación especial, pues no es posible saber qué hubiera pasado si la guerra no hubiera sido, o si hubiera... Los hubieran no existan en la historia, Luis Fernando. Algún historiador me lo dijo de una manera contundente. A ver, no estés planteando escenarios que ni siquiera sabemos por dónde pudo haber ido el hilo de la historia. Pues sí, exactamente. Entonces, lo que sí es que hay que sacar conclusiones, y una de esas conclusiones es pues que precisamente las cuestiones políticas no nos deben llevar a las manos, no nos deben llevar a la violencia, y por otra parte pues el paso del dictador en el poder durante aquellos años pues también revela que tampoco la anarquía es solución, ni el autoritarismo, sino que hay que colocarnos en un costo medio en el que pues a base de ejercicio democrático, por deficiente que este sea, se pueda sobrevivir y avanzar. Claro. El Guernica de Pablo Picasso nos recuerda la tragedia de la Guerra Civil Española, y ahí ese se quedó, y refleja todo lo que se vivió en algún momento dado. Pero sí, la tumba de Francisco Franco es monumental, y yo no sé si sea un insulto para muchos españoles. Pues, bueno, es decir, lo que sí me parece a mí importante es, porque no es la tumba de él, es la tumba de él y 35,000 personas más. Lo que a mí me parece importante es valorar que en esa situación todos somos absolutamente iguales. Sí, estamos reducidos a polvo. Estoy totalmente de acuerdo, que es el memorial de un momento dificilísimo, pero realmente cuando van de tour y cuando te hablan, no te hablan de los 35,000, te hablan de Francisco Franco.
y entonces pareciera que es solamente él. Pero bueno, ahí se queda como parte del anecdotario histórico del país español. Muchísimas gracias, Luis Fernando. ¿Nos dejas un punto de contacto? Sí, cómo no. Mi domicilio es en la avenida Morelos 30, Poniente Interior 6, y mi teléfono al 716-2636. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Hasta la próxima.